Hola, ¿cómo están? Yo soy Abraham Velasco, dándoles la bienvenida a una emisión más de nuestro podcast del futuro no me acuerdo. En esta ocasión tenemos como invitado a un viejo amigo, él es Francisco Ledesma, una persona que yo conocí en el ambiente musical, pero que en la actualidad pues es un artista visual bastante reconocido. En unos momentos más vamos a charlar con él. Antes recordarles que se pueden comunicar con nosotros a nuestros correos imacpodcast@gmail.com o mi correo personal que es vasudevabram@gmail.com. Y recordarles también que este podcast se estrena los lunes en punto de las 10 de la mañana por la página de Facebook del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura y simultáneamente en nuestro sitio de YouTube, IMACcast. Y ahí queda en el sitio de IMACcast todos los podcasts que hemos estado produciendo mis compañeros y yo. También recordarles que los martes, en punto de las 10 de la mañana, se estrena el podcast de mi compañero Oscar González, que es Pasajero Temporal, y los viernes se estrena el podcast de nuestro compañero Luis Arturo Rosas Malacara, que lleva por título En el Acto. Vamos ahora a pasar a nuestra primera sección, que es el que parte y comparte con nuestra recomendación discográfica. Muy bien, la recomendación que tenemos para el día de hoy es un disco que yo en realidad descubrí recientemente, aunque la música de este grupo la conocía. Empecé a explorar toda su discografía y me resultó una grata sorpresa. Me refiero al grupo Badfinger, un grupo surgido en los años 70 que en algún momento estuvo arropado, estuvo asesorado de alguna forma por los Beatles. Ellos firmaron un contrato con Apple Records, la discográfica que surgió en los años 70, propiedad de los Beatles, bueno, desde finales de los 60 y continuó en los 70. Firmó con ellos, sus integrantes, los integrantes de Badfinger tuvieron participaciones en algunos trabajos, en algunos conciertos de los Beatles. Por ejemplo, Stuart Hamm estuvo en el concierto para Bangladesh con George Harrison, tocando en el escenario con él, haciendo dueto con él. Y Paul McCartney les dio una canción para incluirla en uno de sus discos. En fin, fueron un grupo que estuvo como bien acogido por los Beatles, que les llamó la atención a los Beatles, y no era para menos porque su música, sus canciones catalogadas según algunas páginas de internet como Power Pop, pues es una música muy atractiva y muy accesible. Es rock, no deja de ser rock, pero es un rock muy melódico, es un rock muy disfrutable, es un rock muy accesible, pero muy bien hecho. Ellos tuvieron éxitos muy notables en su época y que no solo fueron éxitos de ellos. Está el ejemplo, por ejemplo, de la canción Without You, que justo en los años 70, cuando ellos lanzaron su disco No Dice, venía incluido este tema. Un cantante pop estadounidense la hizo famosa, la versión de este cantante fue muy exitosa y posteriormente incluso esta canción fue interpretada por Air Supply, un dueto creo que australiano muy exitoso en el pop, y también por Mariah Carey. A pesar de que ellos tuvieron cierto éxito y a pesar de que hubo pues bastante reconocimiento y bastante trabajo en su época, hubo una serie de situaciones económicas que acabaron en tragedia en este grupo. Con el suicidio de su líder, su principal compositor en 1975, y luego ya en 1983 su bajista y también cantante también se suicidó. Un grupo marcado por la tragedia, pero que nos dejó un legado musical muy importante y que vale la pena explorar. Yo les voy a recomendar el disco Strike Up, que está publicado en el año de 1971. Para mí es de los mejores discos que ellos produjeron. Es su cuarto disco, si mal no recuerdo, y está producido nada más y nada menos que por George Harrison y por Todd Rundgren, que es un productor y un músico impresionante. Todd Rundgren, les recomiendo también que exploren su trayectoria. Tuvo un grupo que se llama Utopía, con una tendencia muy progresiva, pero muy original. El disco Strike Up está, digamos, lleno de canciones que no tienen desperdicio.
yo creo que todas las canciones que están incluidas en este álbum podrían haber sido grandes hits, aunque en su momento tuvieron dos canciones en las listas de popularidad. Pero el disco Strike Up es un buen inicio para conocer la trayectoria y la música de Badfinger, un grupo que siento yo no se le ha dado el lugar que merece por la calidad de su música y que como les digo pues tuvo un desenlace algo trágico con dos de sus integrantes, pero que nos dejaron un legado importante. Yo podría incluso asegurar que algunas de esas canciones han sido o fueron hechas, tan bien hechas, que podrían haber sido canciones de los Beatles. A mí me suena que tienen mucha influencia de los Beatles, perdón, de los Beatles, y quizá por eso a los Beatles les llamó mucho la atención y los firmaron cuando ya los Beatles estaban separados, ¿no? Este disco Strike Up, publicado en 1971, trae varias canciones que valen la pena escuchar y como les digo no tiene desperdicio. Entonces nuestra recomendación de hoy en nuestra sección El que parte y comparte es este disco de Badfinger que se llama Straight Up de 1971. Vamos ahora a hablar un poco de nuestro invitado del día de hoy, que es Francisco Ledesma, Paco Ledesma, un artista originario de Aguascalientes. Yo lo conocí hace muchos años por cuestiones de la música. Estuvimos juntos en la Escuela de Música en el Centro de Estudios Musicales Manuel M. Ponce. Él ya traía, digamos, un cierto bagaje y una cierta trayectoria dentro de la música porque él empezó a estudiar desde muy pequeño y también ya traía una formación, digamos, académica importante en otras disciplinas y en otras ciencias, pues porque él estuvo estudiando en la Ciudad de México, en la universidad estuvo estudiando psicología, filosofía, etcétera. Una persona muy preparada en muchos sentidos y que ahora pues tiene un reconocimiento muy amplio como artista visual. Entonces vamos a pasar ahora a nuestra sección de La memoria es más antigua en esta charla que resultó sumamente interesante con nuestro invitado del día de hoy, Francisco Ledesma. Adelante. Muy bien, pues ya estamos en nuestra sección La memoria es más antigua con nuestro invitado del día de hoy, Paco Ledesma. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido. Muy bien, Abraham, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Y gracias por la invitación a tu podcast. No, pues bien, gracias a Dios, aquí andamos. Paco, yo cuando te conocí hace bastantes años, pues estabas muy metido en la música. Andábamos por ahí en la Escuela de Música Manuel M. Ponce. 11, Y, sí, y por mucho tiempo, pues yo te he identificado relacionado con la música, pero tú has abordado muchas otras cosas, muchas otras disciplinas, y ahorita estás muy enfocado en las artes visuales, tienes mucho trabajo al respecto, pero bueno, vamos por partes, vamos desde el principio sí, de tus orígenes, de tu familia. sí, ¿Cómo es que se da la atracción de tu parte por las artes en general? sí. ¿Cómo se vivía en tu casa toda esta cuestión y de dónde te viene todo este interés por las artes, por las bellas artes en general? Sí. Bueno, mira, mi familia, mis papás eran empresarios. Los dos tenían una empresa de fabricación de ropa y los dos trabajaban en la empresa. Mi mamá siempre fue una persona muy trabajadora. En mis tiempos, muy pocas mujeres trabajaban. La mayoría pues, eran matrimonios convencionales y el papá es el que trabajaba y la mamá es la que se cargó de los hijos. Pero acá los dos trabajaban y nosotros vivíamos también con mi abuela materna. Pues ella era más bien la que nos cuidaba, ¿no? Digo, mi mamá Ujú. también, pero pues mamá se iba a trabajar. Y pues mis papás no estaban relacionados con las artes. Mi papá había estudiado contabilidad y él era el encargado de los manejos administrativos de la empresa. Y mi mamá había estudiado pues hasta la preparatoria, ella se tuvo que huir de su papá, de su abuelo, porque era un hombre muy castrante, y se tuvo que venir de Querétaro a Aguascalientes.
con su mamá y su hermana, así prácticamente sin nada, y pues tuvo que empezar a trabajar desde muy chica. Entonces, te digo, mi mamá pintaba y cantaba y así, pero no había digamos, mis papás no eran artistas, pues. Mi papá estaba muy interesado en todo lo que era el lenguaje, él había estudiado secundario en un seminario, y el lenguaje le encantaba y siempre estaba investigando sobre el vocabulario, los orígenes del español, etcétera. Esos eran, digamos, a grandes rasgos lo que yo podría considerar un antecedente de este tipo en mi familia. Y mi interés real empezó porque yo a los 3 años más o menos, a mí me daban 10 pesos de domingo, entonces el domingo me lo gastaba en comprar cómics. Costaban en aquel entonces 1 peso, iba y me compraba mis 10 cómics. Y entonces me llamaba mucho la atención, sobre todo los globos de diálogo que había, pero que yo no podía interpretar. Entonces mi hermana mayor, ella ya sabía leer, entonces ella como que medio me enseñó a leer, y pues prácticamente aprendí solo, y como los diálogos eran así muy cortos y con letras mayúsculas, eran fáciles de leer. Y entonces en mi casa, de ahí el salto fue que en mi casa había muchas enciclopedias. Mis papás se agarraron comprando enciclopedias como para que hiciéramos las tareas y eso. Bueno, mis hermanos más grandes, yo todavía estaba muy chico. Y entonces, pues yo empecé a hojear y me empezó a interesar, o sea, todo lo que veía, o sea, todo lo que leía, desde cuestiones de zoología, botánica, arte, lo que tú quieras. Y poco a poco, digo, según mis capacidades, fui como asimilando algunas cosas que podía asimilar, como las más sencillas, como por ejemplo las cosas de zoología, ver los animales y aprenderme nombres hasta en latín y eso. O sea, fui muy inquieto en ese sentido, de querer absorber muchas cosas. Y de ahí yo creo que viene vino mi interés posterior y adulto en varias ramas, pues, del conocimiento, como estudié filosofía, estudié psicología, estudié literatura inglesa, eso lo hice en Inglaterra, fui campeón de ajedrez, o sea, y pues las artes visuales, o sea, todo, o sea, como que todo se conjuntó. Ok, o sea, una especie de niño muy curioso, indagador, investigador. Pues sí, nosotros éramos 6 hermanos y pues nos llevábamos, sí, pues bien, bastante bien todos, y pues jugábamos y así, pero sí había como muchos huecos donde pues yo buscaba estar solo y así, y pues, en esos huecos pues me ponía a leer. Y desde muy chico empecé a leer y con un gran interés. Te platico, mi interés por la música es un dato muy curioso, porque en mi casa no se escuchaba música. O sea, mi papá era un hombre muy silencioso y mi mamá como que no le interesaba. Entonces, en mi casa jamás yo escuché música, jamás. No había ni radio ni nada. Y entonces yo la música que empecé a escuchar fue cuando mi mamá me llevaba al taller de costura. Pero era música, digamos, demasiado Popular, popular. ¿Sí? O sea, eran claro. cumbias y cosas de estas que pues a mí la verdad no me gustaban. Ajá, Entonces, al otro lado de mi casa, en Nieto, estaba el kinder del Colegio Guadalupe Victoria. Y ajá. ahí había una monja que había sido concertista, una viejita ya muy, muy viejecita. Y entonces yo iba y me asomaba por la reja de la ventana que daba a la calle, y ella estaba ahí tocando el piano, y un día me vio y me dijo, ven. Entonces ya fui y me empezó a poner los dedos en el teclado, y pues me gustó, y habló con mi mamá y empecé a tomar clases de música más o menos como a los 6 años, piano. Y continué estudiando piano durante muchos años ahí con la señora, con la monjita, pero piano clásico. Y, y eso, pues, yo nada más había escuchado por un lado cumbias y por otro lado música clásica. Ajá. Pero cuando mi hermana mayor cumplió 15 años, ella pidió de regalo una consola, o sea, aquellos aparatos Claro. Sí. eh, Donde, pues, casi que prehistóricos. donde empezamos a Y oír los discos entonces, en aquellos años. sí, exactamente. Pero en mi casa, te digo, yo nunca había escuchado nada que no fuera o cumbias o al otro lado la clásica. Y entonces mi hermana le regalaron la consola y ya compró discos. Y yo me acuerdo muy bien, mi casa era una casa de 2 pisos, yo estaba arriba, y pues la consola estaba abajo en la sala, como se usaba. Y mi hermana puso un disco de los Beatles. Yo, Y entonces yo estaba arriba y lo escuché y dije, para mí fue como un coro de ángeles.
O sea, fue como Claro. una revelación de que hubiera una música que a mí en ese momento se me metió y me impactó mucho más que la clásica y más que pues, obviamente que las cumbias. Y pues bajé y luego le pregunté a mi hermana quién era, y ella me dijo, y empezó a poner más canciones, y la verdad me enamoré del rock. Claro. Y bueno, ahí ya luego mi hermana empezó a comprar más discos y así. Digo, mi hermana no era más popera que rockera, pues. O sea, Ujú. no compraba discos ni de los Rolling Stones, ni si éramos como más como lo que se decía en aquellos tiempos, música más fresa, pues. Más Claro. tranquila, Sí. Y esa es la Oye, historia de cómo se me empezó a mí a meter la música. oye, es curioso lo que comentas, porque mucha gente escucha en su casa cumbias o boleros y eso lo deja marcado y lo acepta, o sea, lo Sí, asimila. Es curioso cómo algunas personas, y yo me incluyo, estamos predestinados a que no, rock la cosa que nos llamaba la atención, porque en mi casa igual, sí. yo vivía en 5 de Mayo, estaba lleno de cantinas por todos lados y oías Ah, sí, mariachis, norteños, sí. boleros. Y en mi casa oían música instrumental, pero el rock a mí a mí nada de eso me llamó la atención. El rock fue lo que a mí también me destapó Sí. la cabeza. Y es curioso por qué aunque aún estando uno tan niño, no absorbes eso, o sea, lo rechazas y dices, no, para mí ese tipo de música no es la que me gusta. Oye, Paco, Sí. por lo que me dices, tú por tu formación como autodidacta desde pequeño en que empezaste a leer y absorber todo este Sí, conocimiento, sí, pues obviamente te despierta el interés por las diferentes disciplinas artísticas. Y en este caso me sí, dices que la música, pues fue estas anécdotas que me platicas, son lo que van desencadenando tu interés por la música. Pero ya en sí, el asunto de voluntariamente decir, quiero estudiar esto porque me gustaría ser músico o sí, quiero encontrar un maestro de pintura o las letras, voluntariamente, sí. ¿con qué fue con lo que tú iniciaste hacia decir, quiero ser músico o quiero ser escritor o Sí. quiero ser artista visual? ¿Qué fue lo primero para ti? Mira, digo, de niños, pues nos metieron a clases de varias disciplinas. Yo tomaba clases de pintura con una señora también. Digo, eran cuestiones de pintar que las callejuelas de Guanajuato y paisajes y cosas así. Era digamos, algo muy tradicional. Pero a mí lo que siento bueno, para empezar, yo no sabía qué quería hacer. Yo sabía que me gustaban varias cosas y como que, pues a mí lo que me interesaba era seguir aprendiendo, pero sin un objetivo fijo, como quiero ser músico, quiero ser esto, sino más bien como seguir absorbiendo conocimiento o sensibilidad artística o como se le llame. Entonces, por ejemplo, con la música, yo seguí con el piano y como a los 12 años descubrí una guitarra. O sea, no es que no haya visto nunca una guitarra, sino que descubrí una guitarra porque un vecino tenía una guitarra y un día estaba allá afuera tocando y a mí me llamó mucho la atención ya ver cómo de cerca, cómo cómo estaba en contacto el músico con el instrumento y cómo sonaba. Y cómo utilizas tus dos manos para tocar, etcétera, ¿no? O sea, me pareció una cosa muy interesante. Entonces, yo pedí que me compraran una guitarra y más o menos en esa época también descubrí el blues. Y entonces, para mí Uf, fue como otra revelación, porque el blues lo que me permitía, aparte de pues, los acordes, del acompañamiento, es la improvisación, que a mí siempre me ha gustado la experimentación, y la improvisación es eso, es experimentación de alguna manera. Entonces yo seguí como con el piano como otro año, hasta que ya le dije a mi mamá pues que ya no quería yo estudiar piano. Y ya, pues ya tocaba pues mucho piano, pero la verdad a mí la guitarra me cautivó y entonces empecé yo, ya sabes, como todos, a sacar de oído cosas y que las escalas, empecé a aprender escalas, que siempre ha sido mi mayor interés en la música, las escalas. Lo más que la armonía y que los acordes y todo, aunque se derivan de ahí las escalas, pero como esa
esa secuencia de notas una tras otra y que te permite a ti de alguna manera improvisar y jugar con ellas es lo que más me llamaba la atención. Entonces así fue como, digamos, ya me introduje un poquito ya más en algo específico que yo decía, yo quiero estudiar guitarra. También quería estudiar piano, pero no era tan fuerte el interés ni la pasión como por la guitarra. Y pues por las artes visuales igual, pues como mi mamá pintaba, de repente la acompañaba yo a sus clases de pintura y pues me parecía, y como también te digo, yo estudiaba también pintura con la misma señora, en otro horario obviamente. Y pues el ajedrez también empezó a interesar desde niño y pues así fue como empecé y pues la literatura también y la filosofía y todo, porque como me pasaba mucho tiempo leyendo, como que siempre fue un proceso muy autodidacta. Y hasta que salí de la prepa y pues ya empecé ya como a tener estudios formales y maestros formales. Siempre tuve algún tipo de maestro. Por ejemplo, si era en guitarra, pues era mi vecino, era otro amigo más grande que tocaba ya mejor o que tocaba más, con más destreza, etc. En la prepa, bueno, en la secundaria y en la prepa normalmente uno también empieza como a asociarse con personas que tienen como intereses similares. Dices que descubriste el blues en un momento más o menos paralelo cuando la guitarra te interesó. ¿Cómo descubriste el blues? ¿Cómo fue que alguien te acercó a ello? ¿Cómo fue eso? Mira, no recuerdo exactamente cómo fue. No, por ejemplo, lo de mi introducción al rock, sí recuerdo perfectamente el disco de los Beatles que escuché. Acá no recuerdo bien exactamente, pero sí recuerdo como que me impactó también. Y pues empecé a meterme. Eso fue ya como a los, pues sí, no me acuerdo, como a los 13 años, 12, 14 por ahí. Y entonces, eso en la secundaria, pues yo empecé poco a poco, tampoco me metí así tan de lleno como ya todo el día estoy, sino era como a ratos. Y entonces yo en la prepa, yo estaba estudiando en el Colegio Marista y en el primer año de prepa. Y ya en el segundo año de prepa ya no me admitieron, o sea, me rechazaron porque pues, si yo era de alguna manera pues como más rebelde o no sé, tremendo, no sé cómo Claro. usar. Entonces el director, yo tenía mucho pique con el director. Entonces el director ya no me aceptó en segundo de prepa. Entonces yo me fui a estudiar, a terminar la prepa a Estados Unidos para aprovechar para aprender inglés, etcétera, que en aquellos tiempos así se usaba, que la gente que podía enviar a sus hijos al extranjero a estudiar, yo me fui a través de un intercambio que se llamaba el intercambio rotario, que se iba una persona de aquí a Estados Unidos y otra persona llegaba a tu casa a ocupar tu espacio, tu cuarto, etcétera, como un hijo. De hecho, esa era la idea, como que te integraras a una familia para que, para que no extrañaras a tu familia mexicana y bueno, así, ¿no? Ya sabes cómo es la... Y entonces yo llegué a vivir a un pueblo muy cerca de las cataratas del Niágara, donde no había latinos. El único latino que había era un compañero de la prepa también venezolano. Pero de ahí en más, bueno, y había un español, pero de ahí en más nadie hablaba español, o sea, porque te digo, estaba muy al norte. Y ahí, pues, o sea, en Estados Unidos, en la época en que yo estaba el rock, pero todo, o sea, con todo. Entonces yo ahí descubrí música, o sea, músicos que no habría podido descubrir en Aguascalientes. Y ahí pues había, o sea, en el pueblo donde yo estaba, te aseguro que había 10 guitarristas de primera calidad, en blues, en rock, en jazz. Y entonces ahí fue donde... ¿Cómo en qué año fue eso? Fue como en los 70. Órale. Y entonces ahí fue como pues yo, digamos, crecí mucho en cuanto a mi apreciación por la música y a lo que podríamos llamar mi conocimiento de la música y mi experiencia ya más directa con músicos y con yo aprender a tocar un poquito más, y etcétera. Ellos, digamos, es lo que te digo, nunca tuve un maestro de guitarra ya hasta que estaba en la Ponce. Y esa ya era clásica, sino más bien era como pues, gente como tú, que sabían un poco más que tú y ellos eran los que te enseñaban.
En aquellos tiempos como que la música se compartía mucho la enseñanza de la música. Sí, así es. Oye, Paco, entonces estás un año allá en ese pueblo nada más y regresas a Aguascalientes. Acabo la prepa ya y regreso directamente a México a estudiar psicología en el Distrito Federal, en la Universidad Iberoamericana. O sea, hago el examen, lo paso y me quedo en México. En México viví casi 10 años. Y ahí fue donde estudié psicología y luego en la UNAM estudié filosofía. Como que, o sea, suena raro, pero mi interés era seguir estudiando. Yo no quería trabajar, pero yo quería seguir estudiando y en mi casa siempre mis papás eran súper alivianados. Entonces siempre hubo mucho apoyo para que uno pudiera hacer lo que uno quisiera hacer. Entonces, pues yo me acuerdo cuando estaba, sí, como en primero de prepa, que mi papá me dijo, oye, pues, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿tienes planes para tu vida o algo? Le dije, sabes que a mí me interesa seguir estudiando, lo que yo pueda aprender. Me dijo, no, pues yo te apoyo hasta donde yo pueda. Claro. Entonces por eso es por lo que yo pude seguir estudiando durante muchos, muchos años, por el apoyo, digamos, familiar. Tus padres. Fui muy afortunado en ese sentido y sí lo quise aprovechar. O sea, yo me pude haber puesto a trabajar joven, pero dije, no, yo quiero, como que el conocimiento me hacía sentir pues muy bien. 10 años en el DF estudiando Sí. psicología y filosofía. Y luego ya, ¿Y qué vivencias tuviste allá en el DF, Paco? O sea, porque en esa época que fue 70s también, ¿no? Más o menos. sí. En esa época también estaba surgiendo pues todo un rollo de músicos allá en DF. Sí, Creo acababa de pasar a Vándaro o te tocó por ahí sí, cerca de sí, Avándaro el asunto, estar ¿no? hablando, sí. ¿Qué vivencias tuviste relacionadas con las artes ahí? Bueno, pues yo pienso que las principales de mi vida. Pues yo tenía en esa época 17, 18 años. Y es cuando, pues tú, digamos, toda tu testosterona y todo está a todo lo que da y andas buscando todo como absorber como una esponja, todo, ¿no? Desde las cuestiones románticas con una mujer hasta la música, las fiestas, un poco también a lo mejor las drogas, etcétera. La experimentación, pues. A mí Claro. el alcohol nunca me ha gustado, o sea, tomo muy poco y muy de vez en cuando, pero sí tuve cierto interés en hacer experimentación con algunas drogas y esa experiencia también fue de alguna manera enriquecedora. Nunca tampoco he sido muy clavado en las drogas y dejé de consumir. Cuando cumplí 23 años que empecé a ver que estaba afectando mi memoria y que pues toda mi actividad dependía de la memoria, o sea, desde los 23 años ya no he consumido, digamos, drogas. Pero sí tuve una época de experimentación. Entonces te digo, toda esa parte de personas también como muy, muy curiosas por aprender, por la vida, todo eso pienso que fue pues mi principal formación, ¿no? Sí, es que esa época que te tocó vivir en la Ciudad de México, pues fue una época muy inquieta en todos los sentidos. La misma época fue de como que todo era novedad. Se estaban dando movimientos interesantes a nivel mundial y en México pues también es como una época post-hippie, en la que empezaron a surgir pues, muchas cosas que son como la base de toda una cultura que se dio después, ¿no? ¿Hasta qué edad estuviste ahí? Por ejemplo, si conociste personajes ahí que te influenciaron, que te influyeron en tu trayectoria, en tus decisiones. Sí, digo, pues hubo muchas personas, muchas anónimas y otras más, algunas conocidas. Uno de mis compañeros de psicología era un personaje que se hacía llamar el Capitán Pijama o Capitán Lujuria. No sé. Famoso. Ah, sí, ¿sí lo conoces? Sí, pues digo, si estamos hablando de la misma persona, es músico, Sí, ¿no? sí, es músico. Sí, Él fue mi compañero en la carrera de psicología. sí, cómo Y con no. él de hecho, yo un tiempo fui guitarrista de uno de sus grupos. Y yo me acuerdo también que nos juntábamos mucho con Walter Schmidt, Cómo no, claro.
Entonces, o sea, había influencias de personas de mi edad que luego fueron ya, digamos, conocidos o reconocidos o hicieron algo en su campo. Y también personas ya, digamos, de cierta fama, con las cuales podía uno interactuar, porque en aquellos tiempos ibas, por ejemplo, a una exposición y ahí estaban todos los grandes y en aquel tiempo era muy accesible estas personas, como que había todavía muy poco de como individualismo, muy de soberbio, etcétera. Como que era una época donde la gente estaba muy dispuesta a compartir. Claro. Y luego ibas a algún concierto y pues ahí te presentaban algún músico y etcétera. Conocí bien a los de Tinta Blanca. Había otro grupo ahí que era de la propia Ibero que se llamaba La Comuna, con un poeta que era Alberto Blanco. Y pues así ibas conociendo gente y sí conocí alguna gente pues que sí me marcó, ya sea por una plática o ya sea porque compartíamos algunas cosas o nos frecuentábamos en algún... Por ejemplo, yo jugué mucho ajedrez con Juan José Arriola, con el escritor, Oh, ahí ¿cómo en no? Gandhi. Entonces, Órale. y él también de alguna manera fue una influencia conmigo en la literatura porque era una persona, pues, o sea, Sí. también muy compartida y con mucho conocimiento y una persona con una capacidad verbal extraordinaria y todo eso te va contagiando. Claro, estamos hablando de una época y de unos personajes que sembraron las bases para muchas cosas. Por ejemplo, el Capitán Pijama y Walter Smith son gente como, pues, como muy similar a ti en el sentido que musicalmente son experimentadores, ¿no? O sea, como tú dices, era enfocado en eso, en experimentar, en descubrir lenguajes, etcétera, etcétera. Sí, Y ellos, sin saberlo, a lo mejor sin darse cuenta, influyeron o nos influyeron a muchas personas que los leíamos o que escuchábamos sí, las cosas que hacían, ¿no? Walter sí, Smith, por ejemplo, con Decibel, etcétera, sí, ¿no? sí, sí, Entonces te tocó una época, pues, genial, una sí, época que algunos la vivimos, pero desde acá, o sea, como que la veíamos lejana, pero estábamos todo el tiempo indagando acerca de eso. Estando allá en el DF con todo este entorno, como tú dices, pues un entorno muy favorable, como dices, de compartir, porque después se volvió todo como muy inalcanzable, ¿no? Los artistas o este tipo de personajes los volvieron o los volvimos muy inalcanzables, todos como en un sí, pedestal y muy inaccesibles. Pero te tocó una época en la que podías convivir, compartir muy de la mano con cualquiera de estas personas. ¿Qué sí. pasa, qué pasa después de estos 10 años en Ciudad de México? ¿Por qué decides regresar? Por qué no decidiste quedarte allá y continuar? ¿Cómo se da ese cambio o a dónde fuiste después de ahí? Porque también hiciste muchos viajes, pues, por el mundo. Sí, 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 sí. Mira, la historia es que yo en ese tiempo ya tenía una pareja. Y entonces, mi pareja que pues, ya quería tener pues, su descendencia, digamos. Y pues yo Ajá. también dije, pues sí, está padre. Entonces nos venimos a Aguascalientes, a vivir pues para que se facilitaran las cosas en cuanto a la procreación y vivir en un lugar más tranquilo, etcétera. Entonces nos venimos a Aguascalientes y aquí nació mi primera hija. Y en cuanto nació, nos fuimos a estudiar a Inglaterra. Ella se fue con una beca para estudiar psicología en la Universidad de Exeter, en Inglaterra. Exeter es una ciudad, en aquel tiempo tenía poquito más de 100,000 habitantes, que está al sur oeste de Londres. Ujú. O sea, sí, es en la parte más oeste y sur de Inglaterra. Y Ujú. yo, aprovechando que ella había pedido la beca y todo, pues yo me conseguí una maestría en literatura inglesa y pues me fui también a estudiar. Ya llevamos a mi hija mayor. Y entonces ahí estuvimos estudiando y pues ya se terminó digamos que la cuestión académica Ujú. y pues decidimos regresar a Aguascalientes. Y ya Ok. regresamos a Aguascalientes y fue cuando yo entré a la Ponce a estudiar música. Ah, Y ya fue cuando dije, pues ya estudié esto, ahora que me falta estudiar de manera formal, porque digamos, música, pues yo ya sabía, o sea, después de tantos años de piano, o sea, adquieres un conocimiento, digamos, interno de la música, pues un poquito de armonía, de contrapunto. Ahí la señora esta más o menos me decía, aprendes a leer bien las partituras, lectura de primera ujú. vista, etcétera.
Entonces, la música yo ya la conocía, pero yo quería como una educación formal. Y entonces fue cuando me metí a la Ponce. Entonces ya cuando estaba en la Ponce fue cuando nació mi segunda hija. Y pues ya tiempo después, como a los 2 años, nos divorciamos, nos quedamos con la custodia compartida de las hijas. Y pues yo, cuando me divorcié, como que yo seguí pero muy adentrado e interesado en todo, pero yo me volqué mucho a educar a mis hijas. O sea, mi principal interés en ese tiempo fueron mis hijas y todo mi tiempo casi era para mis hijas y muy al pendiente de todo y pues vivir con ellas la mitad del tiempo como papá y mamá. Claro. Pero pues digo, yo seguía leyendo y todo informándome, pero sí me desconecté un poquito. Ya que mis hijas crecieron, fue cuando me volví a súper reconectar con todo otra vez. Oye, Y Paco, fue cuando ya empecé a pintar, digamos, profesionalmente. Mira, ya cuando mis hijas crecieron, fue cuando dije, ya me tengo yo que poner a producir algo, porque ya basta de estar chupe y chupe y chupe y absorbiendo, ya hay que regresar algo. dar algo, regresar Claro. algo. Oye, Sí. Paco, ¿cuánto tiempo estuviste en la Ponce y quiénes fueron tus maestros? O sea, de Mira, guitarra. en la Ponce estuve pues, como casi 5 años. Maestros de guitarra fue Francisco Panchito, ya no me acuerdo bien de sus apellidos. Creo que se apellidaba López, creo se apellidaba. Sí, Panchito López. Ajá. Luego vino un maestro de Guadalajara, no me acuerdo muy bien. ¿Te tocó a ti Selvio Carrizosa? Selvio Carrizosa. O sea, cursos con varios, ¿no? Ajá. O sea, de maestros de que venían y nos daban. Y luego un tiempo estuve yendo a México a tomar clases con híjole, fíjate, se me ve el nombre, con Beltrán. Mario Beltrán. Mario Beltrán del Río. Concertista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Estuve yendo con él un tiempo también a tomar las clases de guitarra y luego vino, en aquel tiempo Ernesto de Luna, mi amigo, era el encargado de eventos culturales del ISSSTE. Y entonces él, exactamente, él trajo a dar un concierto a Manuel López Ramos, que es como una leyenda, que es el inventor de la técnica esta que dicen que de la manita no sé cómo. Y él era el maestro de Mario Beltrán, de Beto Limón, de todos los guitarristas importantes de esa época. Entonces vino aquí a Aguascalientes y cuando después del concierto Ernesto lo invitó a su casa y me invitó a mí y ahí estuvimos platicando y fue una experiencia muy enriquecedora también para mí. Muy, muy enriquecedora, aunque no me... Estuvimos platicando sobre la guitarra precisamente, no me enseñó nada, digamos, en ese momento, pero me enseñó mucho la plática con él. Y ellos fueron, digamos, pues mis maestros. Así, y luego estaba, pues, en piano estaba Isaac González. ¿Cómo no? Guitarra, estaba el maestro que era organista de catedral. El maestro José María Guiñaga. Aguinaga, Tanilo. Tanilo. El padre Cayetano también. También. Jesús Hernández, materias teóricas. Pues él tocaba, él era un excelente pianista. Sí. Y él fue director de la Ponce. Sí, claro. Y luego también me tocó mucho, y fue cuando yo también me metí a estudiar percusiones, el maestro boliviano. José Luis Prudencio. Prudencio, y de hecho, Manuel Enríquez, Cuauhtémoc, también otro músico más o menos conocido, Rejón. Él nos regaló una pieza para tocarla a Juan Carlos Ruiz y a Isaac Chico y a mí. Ajá. O sea, fueron experiencias muy padres. Sí. Tuvimos, yo pienso que tuvimos buenos maestros, etc. Fue una época. Sí, dime. Sí, adelante. No, adelante. No, digo, estuve ahí, pero luego te digo, pues ya estaba yo demasiado involucrado en la educación de mis hijas y ya me salí. Como que dije, ya aprendí, o sea, ya me di el gusto de aprender y pues ya, me salí, seguí en contacto y yo seguía estudiando mucho. Llegué a tener un muy buen repertorio de música clásica. Pero en aquellos tiempos, mira, yo desde que estuve en Estados Unidos,
ahí empecé también a meterme mucho en el jazz y en la música experimental. Y ahí tuve contacto, digamos, no personal, pero sí tuve contacto, digamos, pues virtual o no sé cómo decirlo, con las ideas de John Cage y de Frank Zappa. Y eso también pues me modificó mucho la perspectiva de muchas cosas. Y a mí Claro. me interesó mucho toda la relación que tenía Cage con el silencio, con toda esta experimentación que hizo a partir del silencio, porque yo, si hay algo que aprecio más que la música, es el silencio. O sea, para La mí el silencio, tranquilidad. no, y el Sí. silencio como para crear es lo básico. Yo, por ejemplo, cuando estoy aquí en mi estudio pintando y así, yo no pongo música. O sea, para mí la música es algo tan importante que no me gusta como tenerla ahí como de, De como fondo. de, como de fondo, así como que quién sabe si la estás escuchando, quién sabe si no. Digo, igual sí, a veces sí pongo, como ya cuando estoy haciendo algo operativo, como preparando bastidores, o algo, sí pongo algo como para... Pero sí, ya si es una música que me interesa, sí la escucho y nada más me pongo a escuchar música. No me pongo ni a leer y escuchando música o pintar. O sea, escucho la música y me concentro en ella. Y trato de analizar. Primero la disfruto, digamos, emotivamente, pero siempre es como que el defecto que tenemos los músicos es que nos ponemos a analizar y a descomponer la música. Y a veces Claro. eso nos quita un poquito del disfrute. Ya cuando te Sí, metes porque la escuchas y automáticamente estás analizando. en... Ya es una cuestión casi automática. Sí, Muy interesante lo que dices respecto al silencio, Paco, y respecto a la atención que se le debe dar a la música. En varios de los podcasts que hemos tenido con diferentes invitados e invitadas, sí, comentamos eso, que la atención que se le pone ahora a las cosas es muy diferente, ¿no? Por fortuna, creo que vivimos nuestra juventud en una época en la que podías concentrarte en una lectura en tu casa y no sí, tenías la distracción. También podías interactuar con las personas porque ahora ya todo es el celular, Paco. Ahora sí, ya todo es, pues ya quién sabe quién estará pasando por ahí, yo estoy acá clavado, ¿no? sí. Oye, una cuestión importante, bueno, que me gustaría como desmenuzar. Tú abordaste la música, en mi opinión, de una manera pues muy seria, estudiando y mucho tiempo de preparación desde tu infancia. También abordaste otras cosas, ciencias, etcétera, tus estudios universitarios, pero a la práctica, al compartir, digamos, al público, realmente a lo que te ha llevado todo esto es a las artes visuales, ¿no? Porque también abordaste la literatura, según recuerdo, no sé si tienes una novela o publicaste ya la novela, o sea, Ujú, como que has trabajado en muchas cosas, pero en sí, realmente lo que te ha llevado a abrirte hacia la gente con tu quehacer ha sido las artes visuales. sí. Sí, mira, la historia es la siguiente. Ya cuando yo te comenté que yo dije, ya basta de estudiar, aunque he seguido estudiando, pero ya no tan dedicadamente, fue cuando yo dije, a ver, ¿qué puedo hacer yo? Entonces dije, bueno, pues he estudiado esto y esto. Dije, filosofía y filosofía no, porque pues de maestro no tengo mucha vocación. Psicología, como psicólogo, sí seguí preparándome y todo, y hice cursos y etcétera, pero dije, no, porque también pues es un trabajo muy duro, la verdad. Estar, Muy o duro. sea, muy duro. Entonces, Absorbes muchas cosas. no, sí, y entonces yo dije, a ver, pues, ¿qué sé hacer? Pues estudié literatura y estudié música y estudié pintura un poco, pero para esto yo ya estaba produciendo de alguna manera pintura. Este, entonces dije, ¿qué puedo hacer yo en mi tiempo? Porque pues mis hijas también todavía me requerían algo de tiempo. Ya estaban grandecillas, pero pues yo seguía teniéndolas en la mitad del tiempo, del mes o del año. Ujú. Entonces, dije, algo que pueda hacer yo en mi tiempo y lo pueda hacer yo solo sin ningún jefe. O sea, que no me exijan, que yo sea el que me exija a mí mismo. Y dije, pues la literatura y las artes visuales.
La música no, porque es demasiado demandante ahora. O sea, Muy celosa. yo lo que puedo hacer en 4, 5 horas, 6 horas de estar estudiando mi repertorio clásico o nuevas piezas o lo que sea, eso yo lo podía emplear en varias disciplinas. Ujú. O sea, podía leer 3 o 4 horas, podía pintar 2 horas, podía jugar ajedrez 3 horas, etcétera, ¿sí me entienden? Ujú. Entonces fue cuando yo decidí, primero sí me metí un poquito más en la literatura y de hecho escribí mucho tiempo para suplementos culturales y revistas, cosas sobre arte, sobre estética, sobre crítica, pues más que crítica como interpretación, bueno, sí crítica como de arte, digamos, de varias disciplinas, sobre literatura, música, etcétera. Ujú. Pero poco a poco me fui yendo más hacia las artes visuales porque como que ahí siento que encontré algo que yo considero más importante. O sea, yo yo seguí estudiando, hice muchos viajes también, estuve un tiempo en la India, pues viví en Estados Unidos, o sea, viví en Europa, o sea, como que sí, seguí viajando y seguí absorbiendo conocimiento, pero ya llegó ese momento en que dije, mira, de alguna manera yo siento que estudié todo esto para en determinado momento que yo quisiera empezar a producir algo artístico, todo eso se iba a conjuntar y todo eso me iba, digamos, a permitir hacer algo que yo quería hacer. Aparentemente el haber estudiado filosofía no tiene nada que ver con la pintura, pero tiene mucho que ver, porque la Claro, pintura nace de las ideas, todo el arte nace de las ideas, o sea, está la claro, sensibilidad de por medio, pero sin ideas no hay arte. Entonces, claro. lo que estudié de psicología también me sirve, o sea, todo se conjunta. Yo siento que todo se conjuntó. Y cuando yo ya me decidí a dedicarme ya más de lleno, ahorita sigo escribiendo, ahorita estoy escribiendo un par de novelas, pero estoy más enfocado en las artes visuales y, y lo que digamos, me motivó más es que dije, sí, me sentí como que tenía habilidades desde niño, pero ya cuando empecé ya a dedicarme dije, es que sí puedo. Entonces, mi idea era que yo lo que quería hacer era experimentar y mi objetivo era llegar a hacer algo que ningún otro artista visual hiciera. O sea, desarrollar un concepto y desarrollar una técnica y pues poco a poco, a base de mucha experimentación y ahora sí que mucha perseverancia, llegué a desarrollar, experimentando varias técnicas, pero digamos la más importante, que es una técnica que yo creé, que yo inventé y que he desarrollado y que sigo desarrollando porque da para mucho, que se llama dispersión. La Ujú. dispersión tiene dos digamos, bases. Una es una fórmula química en la cual la pintura al óleo yo la mezclo con varios solventes hasta lograr cierta textura en la pintura y cierta mezcla, digamos, de ingredientes. Y luego un método de aplicación para lograr que esta pintura se disperse, por eso la llamo dispersión, de cierta manera sobre una superficie y logre ciertas texturas. Que lo más importante de esta técnica son las texturas, las formas, la fusión de los colores, la transparencia que hay, que en esta técnica, el óleo siempre se trabaja de oscuro a claro, y acá la dispersión es al revés, la luz está atrás de la parte, digamos, del frente. Ujú. Entonces, ya o sea, yo estuve muchos años trabajando incluso ya pintando, pero sin exhibir nada. Hasta que yo sentí que ya tenía una obra que yo consideré más o menos consolidada, fue cuando yo empecé a exhibir y pues ya a darme, digamos, un poco a conocer. Y pues ese es más o menos mi camino en lo que es en las artes visuales. Ok, oye, o sea, todo lo que dices para mí es muy importante, muy interesante y creo que tus testimonios le van a servir a mucha gente. Y quisiera como profundizar un poco más en todo esto porque el quehacer del artista es ir encontrando, o bueno, es buscar primero para encontrar como ese lenguaje, Ujú. esa técnica que es tuya, que en música lo podríamos traducir como este es mi sonido, se oyen mis dedos, se nota que cuando
Por ejemplo, se nota que cuando el bajo lo tocaba Jaco Pastorius, sabíamos que era Jaco Pastorius, Ah, tocara lo que tocara. Ese tipo de búsqueda y ese tipo de encuentro, pues es justamente lo que el artista de cualquier disciplina busca. sí, En la literatura se dará de otra manera, pero todo tiene que ver con esto. Ahora, encuentras después de una gran búsqueda que no tiene nada más que ver con la disciplina de las artes visuales, sino que tiene que ver con toda tu vida y toda tu formación, encuentras esta técnica, encuentras este lenguaje por el cual te sientes tú que fluyes verdaderamente, sí. pero como todo en las artes y sobre todo en países como el nuestro, no es Ujú, fácil encontrar los canales de distribución, ¿no? En la música, pues necesitas sacar un disco, necesitas subirlo a sí, redes, necesitas hacer conciertos, necesitas hacer todo un trabajo ujú, muy desgastante, muy perseverante para poder llevar tu música a sí, la gente. En sí. la literatura no se diga que tienes que buscar quien te edite un libro, o sea, Sí, eso sí, es es complicado. Sí. dificilísimo. Y en las artes visuales, ¿cuál es el camino, Paco? Porque incluso aquí en Aguascalientes, pues aparte de ti, hay algunas otras personas que ya tienen un trabajo reconocido dentro de las artes visuales y que además viven de eso. O sea, que no nada más es el arte que ya desarrollaron, la técnica, el lenguaje, sino que ya encuentran una remuneración importante Sí, en este encuentro en el que ya fluyen de una manera muy libre, sí, pues muy a gusto, ¿no? ¿Cómo se da eso? ¿Cuál es el camino para que tú hayas llegado a este punto? sí. Bueno, mira, el camino es igual que en todas las artes, ¿no? Tienes que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con las personas adecuadas, o que alguien se fije en ti, se fije en tu obra, que le encuentre cierto valor. Este, yo ya cuando empecé a exhibir, pues obviamente yo empecé aquí de manera local en Aguascalientes. Entonces, digo, yo seguía también conectado con otras disciplinas. Por ejemplo, yo seguía haciendo, yo he hecho traducciones durante mucho tiempo. Me gusta mucho traducir. Y seguía haciendo traducciones y seguía escribiendo, pero ya muy, muy enfocado en las artes visuales con deseos de sí crecer como artista visual. Entonces empecé a exhibir aquí en Aguascalientes, en algunas galerías, en las galerías del Instituto Cultural. En aquel tiempo había un par de galerías también, digamos, particulares, que nunca han funcionado, pues porque Aguascalientes no es un buen mercado para el arte visual. Sí, O sea, no sé, sí sé a qué se debe, pero bueno, es esa parte. Pero entonces, yo le estaba haciendo traducciones a una persona que tenía una galería en México. Y entonces, no sé si en cierto día platicando con él salió que yo pintaba y me dijo, ¿cómo? Pues yo pensé que tú te dedicabas a traducir nada más. Le dije, no. Y entonces me dijo, a ver, mándame algo y pues le gustó mi obra. Y entonces empecé a trabajar con él ya en la Ciudad de México, en una galería que él tenía en la Colonia Condesa. Y ahí pues me empecé a conocer un poquito en la Ciudad de México. Y luego, cuando empezaron ya digamos, las redes sociales, pues ahí fue también donde algunas personas fui afuera de México vieron mi trabajo y también se interesaron en él. Es que, mira, una característica de la obra esta de dispersión es que es demasiado original. Nadie, o sea, nadie en el mundo hace este tipo de trabajo que yo hago. sí, Es una sí, obra muy claro. original, muy atractiva visualmente, pero a la vez muy extraña, porque la gente no la puede relacionar con ningún otro tipo de arte visual. Entonces, como que sí, hay un bando que dice que está la obra muy rara y hay otro bando que dice que está la obra muy interesante. Entonces, ese es, digamos que es un pro y un contra de mi obra. Pero bueno, ya te digo, a través de internet, dos galerías en Europa me jalaron para representarme. Entonces es una galería en Londres que se llama Saatchi, pues que es la galería más grande del mundo, digamos. Órale. Está ahí en Londres y pues ahorita todo se trabaja de manera virtual. Ujú. Y una galería en París que digamos que es la segunda más grande, que se llama Singular. Y ellos mueven, a través de internet mueven muchísimo, igual que Saatchi. Entonces yo trabajo con ellos.
y a través de ellos es como yo he consolidado un poquito más que se vea la obra fuera de México y que, como tú dices, que tenga una remuneración pues más importante. Porque una Claro. obra que puedo vender aquí en Aguascalientes a 1, allá la puedo vender a 10. Claro. Entonces, sí hay una remuneración más importante. Y pues eso para mí implica un compromiso mayor de, pues, de ir mejorando mi trabajo y de, pues sí, de ir hacia adelante, ¿no? O sea, Claro. porque un compromiso donde la obra ya se ve en otras partes y donde la gente que la compra es más exigente de alguna manera. Entonces, eso me compromete a mí a seguir adelante y me motiva mucho también. Yo he visto tu obra y tienes razón en lo que dices, o sea, es algo muy original que no, bueno, yo no lo he visto, y ya con lo que tú me platicas que es, pues es toda una fórmula que tú encontraste en la combinación de estos químicos con la pintura para lograr una consistencia y que se den esas texturas y esos colores y esas combinaciones, como dices, extrañas en tu lenguaje. Pero sí, para mí creo que siento que es muy atractivo tu obra visual. Y a mí me sorprendió mucho cuando yo empecé a ver tu trabajo, porque, como te digo, yo te ubicaba más bien en la parte de la música y en la literatura, que yo Sí. sabía que estabas escribiendo cosas. Ahora, en la parte de la literatura dices que estás ahorita escribiendo un par de novelas. ¿Cuál es el rumbo que va a tomar esto? ¿Cuáles son tus planes? El plan es hacer una trilogía que se llama Trilogía Aguascalientes, que son 3 novelas que se desarrollan en la ciudad de Aguascalientes. Una novela que se llama Los Inescrutables. Esa novela ya digamos que está avanzada como un 80%. La segunda novela que se llama Hotel México, que es un hotel que estaba medio está en el centro, por donde está el Mercado Juárez. Sí, Es sí un lo hotel ubico. y, bueno, Sí. ahí se desarrolla parte de la novela. Y luego la tercera novela, que se llama La noche que abuchearon a Bob Dylan, esa apenas está, digamos, de manera incipiente y trata de una persona que también ya grande, así como Bob Dylan, que fue un tiempo el doble de Bob Dylan, pero se viene a vivir a Aguascalientes y entonces esa novela es muy musical, muy musical. Por ejemplo, la de Los Inescrutables es una novela muy, muy cinematográfica, porque no te he comentado que yo también he sido un súper apasionado del cine, pero súper apasionado del buen cine. Entonces, Ok. te digo, esta tercera novela trata sobre este personaje ya decadente que se viene a Aguascalientes y es un alcohólico y, o sea, de cómo él, de hecho en la novela sugiero que fue a él a quien abuchearon y no a Bob Dylan. O sea, es En ahí. aquel concierto con The Band que se Sí, convirtió en eléctrico, etcétera. sí, sí, cuando, Ok, cuando Bob Dylan se vuelve eléctrico y que todos sus claro. fans llaman ver una cosa folk y que lo abuchean y le piden que Sí, se baje. Y ese es un evento muy importante en la historia de la música, porque como tú sí, sabes, Bob Dylan es como sí, el papá de los papás. sí, Bob Dylan sí, es como el músico de los músicos, sí, que influyó en los que tú me digas y su poesía, pues ya viste, le dieron el premio Nobel, y o sea, es un gran artista. sí, Entonces, yo lo tomé como, pues, ese episodio fue algo muy importante en la historia de la música. Y de hecho es cuando sí. él dice, pues es que yo voy a hacer lo que yo quiero y no lo que mis fans quieren. Y es cuando él se vuelve eléctrico y cuando su música toma otro cariz mucho más interesante que el folk. Claro. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita, estoy dedicado enteramente en la parte literaria a escribir estas 3 novelas. No, pues es un trabajote, aparte de que tienes que continuar con todos tus compromisos ya en el asunto de las artes visuales con las galerías que comentas, Paco. Paco, como bien te comenté, este podcast está enfocado más bien a la música y a la Sí, gente que deambula en la música, entre promotores, comunicadores, etcétera. Y por tanto,
comentamos algunas cosas de música. En el caso de invitados como tú, que aunque en mi opinión tú sigues siendo músico y que me comentas que sigues también abordando la música de alguna forma, pero no tan dedicada, pues Sí, vamos a comentar un par de discos que han sido muy importantes en tu sí, vida por alguna razón. ¿Por sí. cuál de estos dos discos quieres empezar? Porque más o menos los dos discos salieron en el mismo año, ¿eh? Sí, casi como con un año de diferencia, más o menos. Sí, Bueno, sesenta y mira, siete, 68. cuando tú me pediste que escogiera 2 discos, realmente me pusiste en un aprieto mayúsculo. Sí, No, claro. es que hay tantos, mira, por una razón o por otra, hay tantos discos tan importantes. Sí, yo lo Mira, sé. o sea, antes de hablar de estos 2, estuve a punto de decidirme por un disco en el que tocan juntos Miles Davis y John Coltrane. Uf, Estuve a punto de, pero luego le pensé bien y dije, es que eso ya fue, ese disco fue una influencia un poquito diferente. Entonces dije, así como algo que me haya abierto los ojos a algunas cosas, fueron ajá, estos 2 discos que te menciono. El primero, que por el que vamos a empezar, es un disco de los Rolling Stones, que para mí fue uno de los grupos que cuando yo empecé a escuchar rock fue uno de los grupos, el que más me gustó. Porque en ese tiempo pues estaban los Beatles, estaban los Kings, estaban los Beach Boys, estaban los Birds, o sea, había muchos, pero como los Rolling Stones tenían un sonido un poquito como más agresivo. Y a mí siempre me sí. ha gustado esa parte del rock como un poquito más dura, más hard, más Led Zeppelin, más Cream, Ujú, entonces, más Who. Entonces, a mí me encantaban los Rolling Stones. Y cuando descubrí el disco este que se llama, que en español se tradujo como Sus Satánicas Majestades, sí, a mí me encantó porque como te digo, a mí siempre me ha gustado la experimentación. Este disco tiene, o sea, es increíblemente experimental. sí, O sea, yo había escuchado el de los Pet Sounds de los Beach Boys y el Sargento Pimienta, que son discos experimentales y muy importantes también en la historia del rock. sí, Pero los sonidos que tiene sus satánicas majestades, o sea, no está en ningún disco anterior. Y este sí. disco, de hecho, es un disco que se hizo de manera muy curiosa, porque los discos anteriores de los Rolling Stones se los había producido este Andrew Long Oldman. Andrew Lowe Goldman, sí. Pero él, este disco no se los produjo porque se molestó mucho con ellos a raíz del problema que tuvieron de la incautación de drogas, etcétera, que los metieron Sí, a la sí. cárcel. Se super molestó con ellos y los dejó solos. Entonces, este es el único disco de los Rolling Stones que como ya tenían el material y ya les estaban exigiendo que lo grabaran, es el único disco autoproducido por ellos. Y yo pienso que es el disco más interesante de los Rolling Stones, porque tiene, o sea, primeramente, el cerebro de Brian Jones está sobre todo el disco. O sea, él fue como el artífice de todo y pues él era un poliinstrumentista. Sí, Entonces él hizo los arreglos y todo, y él metió desde marimba, acordeón, flauta de pico, o sea, instrumentos que nadie, cítara, instrumentos que de alguna ajá, manera, muchos de ellos nadie había incorporado al rock. Y si tú sí. escuchas el disco bien, o sea, tiene un sonido súper psicodélico y como Completamente psicodélico. muy orientaloide, muy oriental. Sí, Y a mí, la música que me apasiona, o sea, a mí me apasiona, mira, el jazz, el rock, el blues, la música clásica y la música oriental. La música oriental para mí es otro universo. Esas es otro escalas, nivel. ese microtonalismo es otra cosa, es una cosa del otro mundo. Claro. Entonces, a mí me interesó mucho este disco de los Rolling Stones por ese sonido que tenía psicodélico. Después de este disco ya volvieron ellos más a su onda más rockera de blues. Pero este Sí, disco, ellos se metieron mucho en la psicodelia. Y la psicodelia también pues, fue un ingrediente importantísimo en la evolución del rock. sí, fue un detonante, por ejemplo, para que surgiera el rock progresivo. Sí, ¿no? Sí. Y entonces, ese es uno de los discos pero pues sí, es que me quedo corto. O sea, el No, segundo de Led yo sé, por Zeppelin, ejemplo, el de la crema, no, o sea. fíjate que, por ejemplo, estaba leyendo que en este disco hay arreglos de cuerdas que le hizo John Paul Jones de Led Sí, Zeppelin.
exactamente. Y este disco, bueno, Keith Richards lo ha medio denostado, o sea, como que dice, ay, No, quién sabe qué nos todos. pasó, quién Sí, sabe qué nos pasó y qué hicimos, ¿no? Y es un sí, disco, yo creo que es el disco más diferente de los Rolling Stones de todos sus discos, porque como bien dices, pues ellos abrevaban del blues sí, y el rhythm and blues y el rock and roll que ellos produjeron resultó tan original también en sus voces. Y este disco sale completamente de su propio universo, de su propio sí, estilo. Eh, y además yo debo decir que es un disco que no es fácil tampoco de escuchar. O sea, claro. sí tiene algunas canciones muy accesibles como She's Like a Rainbow, que es Sí, una sí. baladita muy bonita, pero tiene unas cosas también que hay que asimilar, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Y bueno, ellos retomaron su camino, pero creo que sí es un disco importante que que se dio en una época en la que se permitían esas libertades Sí. y esa experimentación. Y como bien dices, Brian Jones pues, era un experimentador también. O sea, y yo creo que aquí Brian Jones se dio un vuelo increíble. Y de hecho fue Sí, el último disco en el que participa, creo. sí, sí. Ya después es cuando él muere. Sí, Yo pienso, lo que dices es muy cierto, tanto Mick Jagger como sobre todo Keith Richards, casi que negaron el disco. Como tú dices, lo denostaron porque no era su onda, ellos eran más bluseros rockeros. Yo te aseguro que si Brian Jones siguiera viviendo, él diría que ese es el mejor disco de los Rolling Stones. Porque claro, este es un disco que se hizo por, o sea, por Brian Jones. Casi que claro. por decisión de Brian Jones, como que los otros le siguieron la onda, los otros Sí, músicos. Pero sí. no, por eso ellos no estaban tan contentos. Aunque a últimas fechas se han como que recapacitado un poquito y como que sí se les hace interesante, pero no, para ellos no es el mejor disco que hicieron, ni para Keith, ni para Mick, ni para los otros. Pero Y dime, yo creo dime. que sí es un disco, yo creo que sí es un disco recomendable para que la gente que no lo ha escuchado, porque mucha gente ha de haber oído hablar de este disco, pero hay que escucharlo, hay que analizarlo, hay que disfrutarlo. Yo creo que sí, sí es un disco muy recomendable en el que se pueden descubrir muchas cosas. ¿Y Sobre sabes qué todo se para el puede? año en el que se hizo. Sí, para el 67. ¿Sabes qué se puede descubrir? En Dime. la portada del disco, el acetato, Ajá. el diseño. Que el Ah, sí, diseño sí. es una imagen que les llaman lenticular, de estas de 3D, pero como de 3D antiguitas, en el cual se tomaban dos fotos diferentes y como que se empalmaban y tú movías un Sí. poquito y entonces es como, era como de plástico. Y entonces esa la pusieron en el centro, la pusieron chiquita, que los Rolling Stones querían que fuera de toda la portada y pues iba a salir muy caro, y la pusieron chiquita como más o menos como de 10 por 10 centímetros. Y entonces tú mueves un poquito la portada y los Rolling Stones, o sea, Mick Jagger está en el centro y los otros cuatro que están a los lados se voltean a ver entre ellos. Entonces, es un diseño muy interesante. De hecho, los Rolling Stones Sí, tenían, por ejemplo, el disco de Sticky Fingers, que era un cierre que se bajaba en sí, unos claro. pantalones, subía. Pero yo pienso que esta portada de sus satánicas majestades, que es un disco psicodélico, es la portada más psicodélica de la historia del rock. Sí, Quienes sí, era tengan una la portada. posibilidad de ver el disco en físico van a ver que es padrísimo, y si no, búsquenlo en internet y ahí se ve cómo es la portada. Y Sí, es, muy interesante. fíjate, para mí es un referente visual también esa portada. A mí me impactó Claro. esa portada visualmente. Sí, porque causaba un efecto especial. Ahorita me viene Sí, a la memoria un disco de Rick Wakeman, no sé si ajá, lo llegaste a ver, un disco que se llamaba No Early Connection, en el sí, que aparecía él, un dibujo de él en la portada como un dibujo como embarrado, como agrandado, sí, y traía el disco un papelito de cromo. Tú sí. enrollabas el papelito de cromo y lo ponías en el circulito que venía En el, en el, eso ¿cómo se está, llama? En el dibujo de Rick Wakeman y se veía a Rick sí, Wakeman reflejado de manera normal. O sea, sí, experimentos de sí. diseño muy interesantes, No, ¿no? y fíjate que las portadas también, las portadas de los discos de esa época, sobre todo, por ejemplo, las de Yes, las de todos ellos,
que eran unas portadas súper surrealistas. Sí, También, y manejaban también un lenguaje visual muy, muy contemporáneo, muy experimental. Y sí, eso también a mí, pues, yo me acuerdo, yo llegué a tener muchos discos de acetatos y los acetatos te permitían lo que no te permitió ya el CD ni el cassette ni lo que tú me digas, de tener casi una obra de arte entre tus manos. Las claro, portadas, y te puedo mencionar cientos de portadas de las que yo me acuerdo que eran súper originales y súper interesantes. claro, era toda la experiencia para los sentidos desde, me decía el otro día, ¿con quién platiqué la última vez que me decía, es que era, pues con Rodolfo Fofoca, que me decía, es que era desde oler el disco cuando lo abrías, Sí, olías el aroma del disco nuevo, la sí, portada, o sea, era toda una experiencia audiovisual, no era nada más un asunto de la música desechable como hoy, pones 2 minutos la canción y le cambias a otra, etcétera, sí, no, sí, era abrir el disco, ver la portada, apreciar todo, escuchar el disco completo, escucharlo sí, una y otra vez, etcétera, etcétera. Así, sí, sí. teníamos tiempo en aquellos entonces para poder hacer todo eso. Y además el sonido tan rico de los discos de acetato y de la pastilla, o sea, la amplitud del sonido, ¿no? Ya se perdió en el CD de alguna manera. Se perdió y se fue perdiendo cada vez más en el Sí. MP3, etcétera. No, y Oye, ahorita Paco, escuchas, no, mira, ahorita escuchas Spotify y pues la música está totalmente plana. sí, sí, No sí, tiene sí. nada O de sea, amplitud, nada de nada. Pero no, bueno, no. Se acabó el disco en físico, aunque ahorita está regresando mucho, hay muchos coleccionistas de acetatos que incluso pagan fortunas por alguna edición especial, etcétera, ¿no? eh, Esperamos que en algún momento, es como los libros, o sea, no puedes leer un libro en una pantalla de una computadora, o sea, eh, tienes que tener el libro en las ah, manos. Y yo siento claro, que los discos tienen que volver en algún momento a circular como ojalá, circulaban antes. Oye, ojalá. Paco, el otro disco Ah, el otro disco que ya es no sé, importante para ti ya no, es, sí, es el de los sonidos de la India, que es un disco que yo no conocía, había visto la portada, Los sonidos de la India de Ravi Shankar, un sí, disco que yo no conocía, te digo, y ayer lo estuve oyendo y pues obviamente un disco increíble. Un detalle muy particular que yo no me esperaba era cómo Ravi Shankar, antes de tocar cada pieza, explica, sí, explica de qué se sí, es lo trata y todo este asunto. sí. Platícanos de ese disco, Paco. Bueno, mira, pues como te digo, a mí desde que ya me empecé a meter en la música, me gustó, por ejemplo, mucho también el flamenco. Ujú. Y me gustaba mucho pues, porque el flamenco descansa, se apoya totalmente en la guitarra y en la Sí. voz y en el cante. Y el cante es totalmente también oriental. O sea, Microtonal. es microtonal. Entonces a mí como que, yo no sé si tengan ancestros orientales o yo no sé, pero yo oigo música oriental y como que se me mete, como que me hace, hasta a veces se me enchina la piel de lo que Claro. siento. Entonces, yo escuché a Ravi Shankar por primera vez en un disco del Festival Pop Monterrey, que se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, California. Ujú. Ahí pues tocaron fue el debut de Janis Joplin también. Si alguna vez alguien ve el documental sobre el festival ahí debuta Janis Joplin y se ve en primera fila, sentada en el piso, a Mama Cass, de los Mamas y los Claro. Papas. Sí. Nadie había escuchado a Janis Joplin más que muy poquita gente. Y esta De, de mujer, hecho, de hecho, Mama Cass y su grupo fueron quienes organizaron ese festival. sí, efectivamente. Entonces está sentada y empieza a escuchar a Janis Joplin y la quijada se le va casi hasta el piso de la Sí, impresión que tenía de que una mujer de rockera pudiera cantar así. Porque sí, el sí, canto sí. de ellos era como un canto muy, muy delicado, muy suave, muy Sí, fino. Y no porque el de Janis Joplin no fuera fino, sino porque era una explosión era sí, una explosión. Y sí. entonces, en este mismo festival, invitan a tocar a Ravi Shankar. Y entonces Ravi Shankar pues se sube al escenario y empieza, o sea, con la cítara, como un par de minutos.
Y entonces acaba ya como de tocar. Y entonces la gente aplaude así como, ay, como les encantó. Y entonces Ravi Shankar dice esto que, o sea, es entre, pues es como muy curioso, muy divertido, porque dice, muy bien, si les gustó la afinación, les va a gustar más la música. El tipo estaba afinando. Y ya desde la afinación la gente se impactó. Y cuando empieza a tocar también, no. O sea, la gente se Sí, mete en un rollo que en su vida había escuchado. sí. Y digo, a pesar de que la música de la India es una música súper bien hecha, porque lo que toca Ravi Shankar es música clásica, o sea, hay otra música popular que también es súper interesante, pero lo que toca es música clásica, es una música pues también milenaria, ¿no? Y, Milenaria. y que en Occidente muy poca gente tenía conocimiento, gente muy culta que estaba cultista dentro de la música, como grandes músicos, como directores de orquesta, eran los que conocían este tipo de... Y entonces lo que hace Ravi Shankar es popularizar de alguna manera la música de la India, y a través de este festival y a través del disco, la gente se empieza a interesar en la En esa música música. también oriental. Y al año siguiente del festival Pop Monterrey, sale el disco de los sonidos de la India. Y pues yo lo compré, y ahí fue donde empecé a comprar más música de la India, Ali Ustad Khan, etcétera, otros músicos Ajá. también importantes dentro de la música oriental. Y empecé también pues, a interesarme por música desde Armenia, desde Pakistán, la India, por todos aquellos lugares. O sea, se me hace, es otra concepción de la música. Claro, yo la primera vez que escuché a Ravi Shankar, lo escuché en el cine, Ah, eh, vi- viendo la película de Concierto para Bangladesh. Yo creo que yo también tendría, ahí. yo creo que yo tendría 10, 11 años cuando vi la película en el cine. Y fue muy largo, se me hizo, dura como 15 minutos Ravi Shankar tocando. Algo que también pues no sabes ni de dónde viene eso ni qué rollo. Pero pues Ravi Shankar, una figura importantísima, como dices, para dar a conocer pues su cultura milenaria, que siento yo, a lo mejor ya no es así totalmente, pero básicamente la música que Ravi Shankar interpreta, como dices, es milenaria y además tiene una función. Cada, cada, cada raga o cada manera de tocar ese raga o ese modo tiene que Ujú. ver con una hora del día o con la adoración a alguna divinidad o con algo que tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Y sabes, otro ingrediente que para mí es importantísimo, que en la música de la India está la improvisación también y la experimentación Súper, al día. sí, O sea, todas las claro. ragas pues, ya tienen su estructura, pero luego viene la improvisación y haz de cuenta que estás oyendo un jazz oriental, o sea, también logran una rapidez extraordinaria y una musicalidad, y o sea, Sí. Y es que creo que esa parte de la improvisación y también lo abiertos que son los músicos, los artistas hindús, ha permitido también que se fusionen incluso con músicos de jazz, ¿no? Hay claro, muchos casos de, por ejemplo, John McLaughlin con su proyecto de Shakti, que trabaja con músicos de la India. O sea, eh, es una música universal que es poco difundida, que ha sido poco difundida acá en Occidente, a pesar de que, bueno, ya existen muchos medios para conocerla, pero Ravi Shankar, pues digamos, yo pienso que es la figura fundamental, la sí, piedra angular para que esto se empezara a dar a conocer a nivel como más popular, ¿no? sí. Sí, ese es el sentido de que por eso a mí me llamó tanto la atención este disco, porque Claro. fue conocer otra dimensión de la música. O sea, diferente a lo que yo conocía del jazz, el rock, el blues, la clásica, lo que tú me digas. O sea, era algo Claro. totalmente diferente. Muy bien.
Paco, pues estamos ya casi finalizando esta charla. Hemos hablado de varias de tus facetas. A lo mejor en unas no hemos profundizado tanto, pero ¿qué te gustaría más comentarnos? ¿Qué te gustaría agregar a toda esta plática que hemos tenido? Pues, ¿qué sería? Pues que la gente que está, que la gente que está interesada en esto, reflexione sobre qué es lo que quiere hacer con su trabajo artístico. Y sobre todo, que reflexione hacia dónde quiere ir con su trabajo. Y que vea si el trabajo que está haciendo en su área le va a, o sea, le va a producir algo a él, digamos, en su futuro y tanto económico como intelectual y artístico. O sea, hay que perseverar. Yo lo que Claro. hice, por ejemplo, con esto del asunto de las artes visuales, es que la dispersión para lograr algo ya más o menos estable, fue una experimentación como de 6 meses, por ahí, 5 o 6 meses, en el que pues, un día veía algo concreto y otro día no veía nada. Y pues muy bien pude haber tirado la toalla al mes, pero le seguí porque poco a poco iba viendo mejoras hasta que ya pude consolidar la fórmula y sobre todo el procedimiento, el proceso que hay ya después de que está preparada la fórmula, cómo aplicar los solventes con el óleo, ese fue la mayor dificultad. Y todo nos presenta dificultades, pero pues hay que seguir intentando. Porque hay muchas personas que se desesperan, ¿no? Ya salen de la carrera de artes visuales, por ejemplo, y empiezan a producir y ven que no hay resultados y la abandonan y se dedican ya a otra cosa. Entonces, obviamente, no toda la gente tiene la capacidad creativa igual, ¿no? Hay gente que tiene hay gente que a lo mejor estudia artes visuales y no puede descubrir nada, digamos, original en su trabajo y a lo mejor se dedica a dar clases o se dedica a crítica de arte o a otras áreas. Pero sí, piénsale bien si te quieres dedicar al arte, porque el arte sí, igual que todas las carreras, pero tiene más, digamos, unos obstáculos diferentes que a veces son difíciles de superar, sobre todo por la remuneración económica. Claro, por cómo está organizada la sociedad. Sí, y que todos cuando estudiamos, pues porque nos interesa y porque queremos aportar algo en nuestro campo de estudio, pero también porque queremos vivir de algo, porque de algo tenemos que vivir. Y qué mejor vivir de lo que te apasiona. Así es. Muy bien, Paco. Yo estoy seguro que todo esto va a ser muy enriquecedor para todas las personas que lo vean. Te agradezco muchísimo que nos hayas regalado tu tiempo y espero que haya oportunidad de repetir la experiencia, de volver a tener una charla y compartirla con la gente de nuestro podcast. Pues el que te agradece soy yo, sobre todo porque me permitiste expresar pues, mis experiencias y que llegara a algunas personas, para las personas que escuchen el podcast y pues la verdad, muy buena entrevista, Abraham. Te felicito, eres muy buen entrevistador. Y porque sí, en otras entrevistas a veces que no me conocen o no conocen lo que hago, sí me hacen algunas preguntas que son a veces difíciles de contestar, pero creo que nuestra entrevista fluyó maravillosamente y me siento muy contento de haber participado. Pues más que todo es una charla entre amigos, Paco. Yo te agradezco mucho, te mando un abrazo y pues solamente me resta decir como siempre que yo del futuro no me acuerdo.